talentoso, caricaturista de estrellas de cine, televisión y diversas personalidades. Luis Carreño es un heredero del arte del dibujo y el humor que plasma con limpieza y exagerada precisión la esencia de cada artista que dibuja. Uno de los pilares de la revista Siempre piensa que la clave de ser dibujante, al igual que su papá, Jorge Carreño, es ser zurdo. Es la calidad de su trazo la que lo ha llevado a ser merecedor del premio Excelencia Periodística en el género de caricatura, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa en 2017. ¿Por dónde comenzar esta entrevista con mi querido amigo, admirado artista, creador, pensador, reflexivo, Luis Carreño? ¿Por dónde comenzar? Me pregunto y le sugiero a usted que nos está viendo a través del canal del Congreso en esta emisión, porque todo en la atmósfera que rodea, que más bien crea el propio Luis Carreño para entrar en su mundo en el que él es el solo habitante, en él reside, en él se mueve, en él crea, recrea, revive. De nueva cuenta, personajes, perfiles, situaciones, pasajes cobran vida aquí entre las paredes de una casa ubicada aquí en la Ciudad de México, en una segunda colonia del periodista, que realmente el mero hecho de poner pie en ella hace evocar a grandes periodistas, incluyendo desde luego al padre de Luis, don Jorge Carreño, gran cartonista durante muchos años de la revista Siempre, y que por el arte, por la habilidad y por la ambición sana de emular al padre y de superarlo indiscutiblemente, heredó Luis y lo hizo durante muchos años. Porque aquí vivió Renato Leduc y tuve el privilegio hace muchos años de entrevistar a aquel hombre que nos sigue deleitando a través de esa composición del tiempo y sobre todo en la voz que hacía Marco Antonio Muñiz. Pero este es el universo de Luis Carreño. ¿Cómo se pensará? ¿Cómo se creará? ¿Cómo se hará un dibujo? ¿Cómo se hará un perfil? ¿Cómo se combinarán los colores? ¿Cómo se dejarán los blancos que también hablan? Agradezco mucho, maestro Luis Carreño, la hospitalidad en este espléndido estudio, en este magnífico lugar del que podrían surgir 1001 anécdotas. Gracias por conceder esta entrevista al canal del Congreso, maestro. Oh, querido Miguel, al contrario, para mí es un honor. Durante muchas décadas esperé tener este privilegio de ser entrevistado por ti y la verdad espero disfrutar estos momentos que nos vamos a dedicar uno al otro para intercambiar preguntas y muy buenas respuestas. Las respuestas las tienes tú. ¿Sí? ¿Cómo creas? Frente al respirador hay una hora, hay un suceso, hay una luz, hay un acontecimiento, hay algo que deslumbre, o hay algo que entristezca, hay algo que enlute, algo que obligue a la reflexión. ¿Cómo crea Luis Carreño su arte? ¿Qué le sugiere? ¿Qué le da cada día para desarrollar sus innegables aptitudes y vocación? Pues yo creo que eso lo aprendí, desde luego, primero el oficio con mi padre, Jorge Carreño, don Jorge Carreño. Él me enseñó el uso de todo lo que requerimos para hacer un dibujo. Un pincel, un lápiz, una goma, un papel, una cartulina, un lienzo. Y yo creo que el mismo oficio es el que te obliga o te lleva a que tú generes las obras. Cuando se trata de un cartón político, pues tienes primero que estar enterado de lo que está sucediendo y luego se te despierta ese espíritu o esa tendencia que tiene uno por criticar, por querer decir algo, por querer señalar algún error o alguna cosa, y entonces automáticamente se echa a andar la máquina que es la mano, en este caso mi mano izquierda, y lo conecto con mi cerebro y empiezo a bocetar cosas hasta que empieza a aterrizar ya la idea. Algún día me traté de explicar cómo se daba el sentido del humor y es imposible, no hay una fórmula para lograrla. Pero hay quienes piensan que un buen cartonista que nos sorprende, que nos deja sin habla, pero qué bárbaro cuando podemos exclamar así, cómo acertó, cómo dio en el punto, cómo dio en el blanco. Uno piensa que es un hombre de gran humor y que tiene la carcajada casi a flor de labio y a flor de humor, a flor de ánimo. ¿Es así?
Pues mira, yo a lo mejor me río de mí mismo y luego doy apariencia de serio, ¿no? Pero yo creo que he sabido de muchos humoristas, comediantes, que en el terreno familiar o incluso más privado, no son gente chispeante que esté generando siempre carcajadas en los demás. Y, no, no sé, hablábamos de Cantinflas o de Palillo o de gente de esas que nos provocaban con sus actuaciones carcajadas, y sin embargo creo que en el terreno personal y particular e íntimo era gente más bien moderada, de no grandes expresiones humorísticas, ¿no? Entonces no hay en la obra, en la creación de Luis Carreño, necesariamente humor, sí, risa, no. sonrisa, o bien está en el mensaje que nos está enviando a través de su arte. Pues no, yo creo que el humor sí lo trae uno, ¿no? Yo desde jovencito en la secundaria ya era burlón, ya hacía caricaturas, ya de maestros, de compañeros, y imitaba a los maestros de forma burlona, ¿no? Sí me sacaba provecho a eso y además ahí descubrí al público, que eran mis propios compañeros. Claro. Que cuando veían que hacía yo algún dibujo, decía, ¿y por qué se ríen tanto, no? Pues les gustaba ver cómo estaba yo mofándome de la autoridad, que en ese espacio pues era el maestro, ¿no? El profesor, Entonces claro. viene a ser lo mismo. Si tú trasladas ese ejercicio a lo que es el periodismo, es lo mismo, te agarras de la autoridad, que es el que te gobierna o el que dice que te está gobernando, y haces una crítica con sentido del humor, y es lo que hace. Antes los hacía enojar, creo que ahora ya no tanto, a los políticos. Se requiere gran cultura, tienes que remitirte a visitar museos, tienes que visitar galerías, tienes que observar el trabajo de un Arias Bernal, el de tu papá, desde luego, y el del Chango García, de don Ernesto García Cabral, el del inolvidable Abel Quesada. Sí. ¿Y cuál es la función que realiza quien nos dibuja, que nos da otra realidad? Ese es, a fin de cuentas, el fruto de lo que ustedes hacen, de lo que tú haces. Sí, bueno, uno tiene referentes, ¿no? En el caso mío, pues lo tuve muy cerca, mi papá. Ahí encontré, más que una fuente de inspiración, un guía que me llevó hacia lo que es el oficio de dibujante y del periodismo. Y bueno, sí, efectivamente, tiene uno esos referentes o esos personajes que nos motivan a ser creativos, ¿no? Ajá. Y se nutre cómo mantener ese al día, ese despertar, ese sentido. Claro. Yo creo que afortunadamente, cuando eres dibujante y estás en el periodismo, las vivencias son una parte muy importante, porque nos permiten conocer a los personajes en corto. Ajá. Por las mismas relaciones que tenemos en este mundo, en este mundillo de los periodistas, tenemos acceso a personajes de distinta naturaleza, claro, ¿no? Y eso nos nutre mucho para irnos haciendo de esos conocimientos, independientemente de que tú seas una persona que te interese estar al día en los sucesos, y aparte tener una cultura medianamente aceptable, sí. Puede darse el caso de que de pronto, movido por el ingenio, impulsado por lo que está ocurriendo y con el lápiz digas, aquí es el punto, y te detengas por decir, creo que le estoy cargando la mano mucho a fulanito, a sutanito, hoy explotando esta situación, ocurre. Sí, bueno, pues, quizás sí, pero en el caso del humorismo, más vale ofrecer una disculpa que pedirles permiso. Ajá. ¿No? Entonces, si te llegas a pasar, pues, no pasa nada, ¿no? Nunca he sabido que una caricatura les haya hecho mayor daño. ¿Podría hacerlo en un momento dado? En otros tiempos probablemente sí. Se cuidaban más de la crítica. Ahora creo que se les ha hecho un poco gruesa la piel a la clase política, y entonces no les afecta tanto.
No ha surgido un Posada hoy día, por ejemplo, ¿no? Que sí, cartonistas, el Aguizote, que querían realmente saherir al describir la situación del país o de cierto personaje. Yo creo que sí hay, y hay muchos, y aparte son exponentes y son defensores, o son combativos, y tienen distintas tendencias o ideología, ¿no? De izquierda, de derecha, del centro. Entonces yo creo que sí defienden sus causas a través de la caricatura, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que sí existen nuevos Posadas, claro que sí. Sí. ¿Dónde te viertes tú? ¿Dónde das todo más? ¿En el caballete para la pintura o en el respirador para la caricatura? Mira, yo ejercí el periodismo gráfico durante casi 50 años. Ay, oye, pues ¿cuántos tienes? Tengo 67. ¿6, 7? Ah, bueno. Pues, estaba muy jovencito cuando inicié. Pero ahora que me dedico a la pintura me di cuenta que era era la hermana gemela de esa preciosura que es la caricatura. Y entonces mandé a descansar un poquito lo que es el periodismo y la caricatura política, y ahora estoy más abocado a lo que es la pintura, ¿no? Los retratos. Y ahí descubrí algo que mi esposa Adriana nombró las retraturas. 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 Ajá. Que son mezcla de los dos, o lo que reunir a los dos géneros, sí, da eso. La caricatura y el retrato formal, académico, y la caricatura que es un poco más libre, que te permite romper. Más ligera. Es más ligera y es eso, más libre, te permite la exageración. Y llega a más público de golpe y porrazo. Llega a más público porque sí, porque es el mejor vehículo, por eso en muchas ocasiones se ha llegado a utilizar como una herramienta para divulgar ideas, ¿no? En publicidad o en regímenes descriptivos, para describir la realidad que se vive. Pues sí, porque aparte el dibujo entra de forma inmediata, ¿no? Claro, a eso me refiero en ese Mi instante. viejo es algo que no se le ha reconocido, pero creo que mi papá desarrolló de forma magistral esa forma de expresar toda una idea completa, prácticamente usando símbolos, el dibujo, y dejando únicamente como para apuntalar algún letrerito. Ajá. Ahora la mayoría de los caricaturistas se usa el globito como un recurso que es muy útil para dar a conocer una idea. Pero antes había mucho más dibujo, la composición de los caricaturistas que mencionabas hace un momento, a Freire y a Cabral, a Arias Bernal. El brigadier. Al brigadier Arias Bernal. Mi papá, pues había otro, Facha era otro caricaturista. Helio Flores, creo que ya se retiró. Pero de estos que te estoy diciendo, más que nada, era su dibujo. El dibujo era el que le daba todo un entorno al personaje, había una composición, ¿no? Había una estética incluso. Ajá. En el caso de Helio Flores, que es un magnífico humorista, yo creo que tenía muy afilado el lápiz, ¿no? Entonces, cuando soltaba el flechazo, daba en la diana, ¿no? En el mero centro. Lleva esta caricatura, ya vimos, a la pintura mayor. Uh-huh. ¿Qué es más difícil? ¿El perfil, el paisaje, la vista panorámica? ¿Qué es lo que sale con mayor, se acerca, se aproxima, satisface más tu ojo y tu sensibilidad? Fíjate, Miguel, que yo creo que es como cuando estás frente a en un banquete y dices, todo está rico, todo se me delicioso, antoja. Claro. O en un buffet, ¿no? Dices tú, ¿qué me sirvo? Aquí, más que hablar de una dificultad, diría yo, es satisfacer un gusto.
Entonces, yo disfruto mucho hacer caricaturas personales, pero también disfruto enormemente pintar un paisaje, ¿no? Ajá. O sacar de mi imaginación una escena y empezar a expresarla con pintura, con pinceles, con trazos. Es algo mágico y maravilloso. Realmente creo que no me sentiría tan a gusto ejerciendo algún otro trabajo. Se autoinventa el pintor. Es decir, puedes hacer tus mezclas desde la textura. Aparte, el mensaje tuyísimo, tu arte está ahí siempre. Pero la situación te hace crear materiales, te hace hacer combinaciones, te hace crear, además de una técnica diferente, materiales novísimos que tú descubres para ti. No es mi caso. Realmente yo creo que yo he echado mano de lo que conocí desde hace tiempo como instrumentos y materiales para hacer mis dibujos o pinturas. Pero yo creo que es la imaginación, la verdadera compañera de... La imaginación. La imaginación debes de tenerla, porque si no te quedas con un ojo en blanco, aunque sepas dibujar. Si no tienes nada que dibujar, aunque tengas facultades, pues nada vacío. sirve, no sale. No. Entonces, sí, la creatividad va de la mano de la imaginación, se acompaña de la inquietud, del malestar, todo eso va empujándote a hacer cosas, ¿no? Situaciones así, en esa abstracción, que sean más difíciles de llevar al papel. ¿Cómo decir esto? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo describirlo? Cuando son aspectos trágicos, ¿cómo abordas en una caricatura un trenazo o una devaluación que está haciendo sufrir a la gente, o una epidemia, ¿no? ¿Cómo? Ajá. O sea, tienes que buscar en todo caso a los responsables, y de ahí es donde cargas la crítica, ¿no? Hay quien dice que Abel Quesada obtuvo gran parte de su fama y gloria infinita por una caricatura que hizo de Demetrio Vallejo, niño jugueteando con los trenes en el régimen del presidente López Mateos, y que fue un exitazo en el periódico Excelsior de aquella época, de don Rodrigo de Llano. ¿Es viable eso? ¿Se puede dar de ese impacto que sensibilice a un conglomerado tal que diga, ve claro ese Vallejo, miren lo que está haciendo con los trenes? Sí, yo también recuerdo una caricatura de mi papá donde está Carlos Madrazo, que era el presidente del PRI, ¿sí? Y que en una aparente escena un poco infantil, de niño curioso, ¿verdad? Está destripando y sacando todo el mecanismo a un muñequito que es el PRI, ¿no? Entonces es que lo está destruyendo, o está viendo cómo funciona, reconstruirlo, o lo está componiendo, ¿no? Claro. Entonces ahí se abren todas esas interpretaciones. Eso es lo mágico de la caricatura, ¿no? La piel distinta, la sensibilidad distinta de los políticos. ¿Alguna vez alguno te dijo, oye, ya ni la muelas, ¿por qué me pusiste así o por qué me pintaste asado? Por favor, Luis. En algún momento sí llegó a haber alguna muestra de malestar, pero lo que era más desconcertante, ¿sabes qué era? Cuando tú hacías una crítica que la asumías como fuerte, como muy bien dirigida, y que le iba a incomodar, y resulta que te buscaban con una sonrisa, ¿no? Y te la agradecían, ¿no? Entonces tú, no, así ya no entiendo, ¿no? Como si te estoy diciendo que eres un ratero, ¿verdad? Me sales con que te le das las gracias por la caricatura, ¿no? Entonces, así son estas personas. Celebridades como María Félix o Gabriel García Márquez, o una infinidad, porque has tenido una galería cuando estuviste ahí en el Siqueiros, ajá, sí, justamente ahí en Insurgentes, se dejaban, posaban para ti de buena gana, o algunos se negaron y cerraban las puertas, o quién era susceptible de decir, sí, me encanta, a las veces que quieras ven a dibujarme. Mira, esos dos personajes que acabas de mencionar, tanto doña María Félix como el gran Gabriel García Márquez, que tuve la ocasión, en el caso de él, de guardar una amistad, de convivir con él, y de verme honrado con una frase de 10 palabras que me da hasta rubor. ¿Cómo es? Dila, por favor. Si yo dibujara como Luis Carreño, no tendría que escribir.
Ah, muy bien. Y entonces le dije, no, maestro, me acabas de regalar como una tarjeta de crédito sin límite, ¿no? A donde la presentaba se me abrían las puertas y me daban acceso. Y en el caso de María Félix, la conocí un día en un evento de Cartier en el Palacio de Bellas Artes y me presenté, ¿no? Le dije, señora, soy Luis Carreño, soy caricaturista. Y entonces volteó y me dice, caricaturista, yo tengo algunas caricaturas del Chango García Cabral y de Freire y de los... Le digo, hay una caricatura, le hice, como yo sabía que iba a estar en México y iba a estar en ese evento, había hecho una caricatura y la habían publicado en el Universal. Y entonces le digo, yo trabajo allí en Universal, sí, ese periódico yo lo leo. Ahí me publicaron una muy buena caricatura apenas, le digo. Y así dijo ella, ¿no? Ajá. Y entonces le digo, sí, esa caricatura la hice yo, señora. Y entonces se volteó y me vio así con un poco de coraje. Y dice, bueno, pues ya te eché una flor sin proponérmelo, me dice. Entonces, ¿qué forma? Adelante. Sí, ¿no? Una señorona tenía respuesta para todo, ¿no? Y como eso, te digo, como hablábamos hace ratito del oficio, de cómo te permite conocer a distintos personajes del mundo, de distintas actividades, y me ha sucedido con otros que sin conocerme en lo personal, mi caricatura los ha convocado cuando íbamos allá a ese lugar del Piano Bar Siqueiros, que develábamos las caricaturas. Ajá. Los invitábamos a los personajes, yo hacía la caricatura y ahí se develaban y nos acompañaban y había una velada y terminaba en fiesta todo, ¿no? Pero hablando, ahorita recordé a la señora Félix su forma de hablar, ¿verdad? Sí. A mí alguna vez, sí, ya me la imagino. Mire Miguel, a mí mi pueblo siempre me ha dado la lechuguita más verde, Miguel. Yo nunca salí de rulos, Miguel. Yo siempre me he dado a respetar, Miguel. Y era dura, pero extraordinaria. Porque hoy tenemos personajes, hoy 2025, tenemos personajes de la talla de los que... Por ejemplo, de una María Félix, digo, con esa personalidad tan de icosaedro, que es una figura que tiene 20 caras, ¿no? La verdad me da bien en la clase. Tan plural, tan amplia, que podría hablar de todo y con una gran autoridad. Y ser atractiva, y aplaudida y discutida. Hoy en nuestro México de 2025 tenemos personajes como los que hemos descrito, un José Pajes Yergo, un Carreño como tu padre, bueno, los toreros en el mundo, en nuestros mundos plurales y varios y distintos. ¿Qué personajes tenemos hoy? Yo creo que podemos contar más los que nos faltan que los que hay, ¿no? Ajá. Yo creo que se han ido muchos personajes de un México que afortunadamente lo vivimos. A veces ya en la colita de ese México pues alcancé a subir a un vagón y ver a todas esas personas, ¿no? Y personajes y personalidades. Y ahora pues escasean, ¿no? Lo eran porque daban, ¿no? Porque nos enseñaban, nos mostraban, nos indicaban, se revelaban de revelación. Sí. Y a lo mejor de rebeldía, también en esos dos sentidos. Pues yo creo que surgen en su momento, en su tiempo, ¿no? Era un México más chiquito, era un México con menos competencia, era un México donde había mucha innovación, como la sigue habiendo ahora. Pero quizás a nosotros ya no nos toca ni entenderla y menos disfrutarla, o a lo mejor la disfrutamos pero no la entendemos, cómo se genera, cómo se hace, cuando ves que la inteligencia artificial está suplantando, no sé cómo llamarlo, queriendo sustituir. Sí, a las habilidades. O secuestrando. Sí, prácticamente eso, ¿no? Y te sorprende, y tú le picas ahí, preguntas cosas y te responden como si te conocieran, ¿no? Sí. Bueno, yo todavía no la conozco, todavía no, pues sé que te puede responder casi todo a lo que le preguntes, ¿sí? Pero no sé cómo. Entonces ojalá y nunca aprenda a dibujar tan bien, ¿no? Pero, no, para que sigamos teniendo chamba, sí. Pero ya lo hace, que es lo peor, pero bueno. Y hay un momento de gran intensidad en la creación. La pintura exige más, entonces...
Creo que no es una cuestión de exigencia. Probablemente, ¿qué te exige? Lo que no puedes es ser infiel o desleal con la... No, pero que te exija sacar al máximo tus posibilidades y tus sentimientos, porque artista te reflejas en tu obra. Sí, pues es que la pintura tiene muchas caras, valga decirlo de esa forma. Es decir, la puedes abordar de distintas, de distintas formas. Puedes decir, hoy vamos a hacer un paisaje, hoy vamos a hacer una composición surrealista, hoy vamos a hacer un retrato que no puede estar cargado, como decían chargé, los franceses. No puedes exagerarle. Ajá. Tienes que ser preciso en las proporciones, ¿no? Y hay veces que dices, tú voy a dar vuelo haciendo una caricatura, ¿no? Algún día haciendo una caricatura de Diego Rivera. Ajá. Estaba yo embelesado aquí frente a mi caballete y ya eran las 2, 3 de la mañana y yo seguía dándole, ¿no? Y le quitaba y le ponía y le metía la goma y yo sentía que vibraba hasta que de repente, yo no sé si fue por los efectos de los whiskies que me estaba tomando o por las horas de trabajo ya, de repente sentí que me clavó la mirada a don Diego Rivera, que era el personaje que estaba dibujando, ¿sí? Y como que me dijo, ya basta, chulo, ya vete a dormir. Y yo dejé mi lapicito, mi carboncito y dije, sí, muchas gracias maestro, lo firmé y me fui a dormir, ¿no? Entonces sí se crea, porque es algo muy interesante y es una sensación muy, muy única. Finalmente estás recreando, reinterpretando el rostro de alguien o su personalidad incluso. Claro. Y entonces tú te das la libertad de hacer con esa persona lo que quieres. Volvamos a María Félix. Después de ese elogio que te hizo, así te lo dijo, ¿volviste a hablar con ella y entonces con su permiso ya frente a ella ¿no? De hecho, te voy a decir, creo que esa práctica de tener una modelo enfrente, solamente cuando estudié en la academia, ¿no? Como mi hijo Joaquín, que también se dedica a esto, o mi papá, que también fue a academias de arte, es cuando tienes al modelo, a la modelo enfrente, ¿no? Ajá. Después ya hemos ido usando pues, la fotografía, cuánto le debemos a los fotógrafos, que son los que van haciendo los archivos de fotografía y uno nada más los usa para obtener la expresión, el rostro de cada quien, si no tendríamos que andar tras de los personajes ahí dibujándolos, ¿no? O tener una gran memoria para capturarlos y después nada más pasarlos al papel. Yo creo que me acuerdo de los archiveros que tenía mi papá o en los periódicos. Sí, claro. Pues, sacabas los folders y de ahí escogías las fotografías, cuando era para una impresión, pues, en los negativos, ¿no? O los recortes de periódicos y de revistas, también, ¿no? Y eran folder tras folder, tras folder, tras folder. Y ahora resulta que con una iPad le pones el nombre y te salen 6,000 fotografías de la persona que estás buscando. Nada como el sabor de la calle. Tú caminas mucho y ves tu ciudad y ves tu barrio, esta espléndida. ¿Cómo elegiste vivir aquí en una colonia de periodistas? No nací aquí, nacimos en la colonia del Valle. Pero de ahí a los 3 años se creó esta colonia de periodistas. La segunda colonia de periodistas. Y ya mi papá se construyó esta casa donde vivía mi mamá con mi hermano José. Y fue la casa familiar. Ajá. Ya crecí aquí. Entonces llegó un momento en que ya con mi novia, ahora mi esposa, dije, pues tengo que comprar una casa. Había ahorrado, mi papá me ayudó también económicamente para comprar, con la mitad de lo que me dio, me alcanzó para comprar esta casa, que es la casa de todos ustedes, y la compré, la remodelé, le hice un estudio para poder trabajar aquí, y entonces, por eso fue de forma muy natural el haberme quedado a vivir aquí. Hace ratito que mencionabas a Renato Leduc, estuve a punto de comprar la casa de Renato Leduc, estaba en venta en aquel entonces, y mi mamá fue la que me dijo, hijito, esa casa no, porque es muy pequeña y aparte está irregular y tal y cual.
mejor esta otra. Y le digo, pero yo para qué quiero esta casota, ¿no? Con 3 recámaras y tal. No, pues yo apenas estoy empezando. Hazlo, compra. Y entonces la compré y bendita hora de haber comprado esta casa. Siempre los consejos maternos, ¿verdad? Tienen su buen efecto. Y aquí ahora pues, sí sigue teniendo el nombre de Francisco Zarco, la segunda colonia del periodista. Ya muchos periodistas ya no viven, empezando por mi papá, Jorge Sonia Alarcón. ¿Vivió aquí Sonia Alarcón? Sí, en la misma cerrada donde vivió mi papá. Todos son seudónimos de periodistas, los nombres de las cerradas. ¿Quién más? Don Héctor García, los hermanos Mayo, ¿Héctor García, el fotógrafo? El fotógrafo, vive aquí en Cumbres de Maltrata. Y ¿quién es Los más? Mayo. Antonio Rodríguez. El portugués. El portugués. Del periódico El Día, sí. Crítico de arte. Sí, como no, y amigo de Frida Kahlo. Y sí, como no, junto con la señora Tibol. Con Raquel Tibol, sí. Exactamente. Y bueno, muchos otros más que ya no están con nosotros. Te decía de los hermanos Mayo, los Casasola, también fotógrafos. De los Mayo, todos los Mayo, que vinieron de la Guerra Española, pues Faustino. Sí, Faustino vivió aquí. Vive. Pero vivió aquí en esta colonia. No sé si vive. No sé, pero no. Yo creo que ya no. No, ya no. Muy enojones, eran bastante dificilones los Mayo, pero muy buenos. Yo me llevaba bien con él. Bueno, tú tienes para todos, ¿no? Entonces, pero sí, a veces era porque uno tiene que estar con el lápiz apuntando en mi libretota, sí. Y llegaba y quítate de aquí que yo quiero tomar la foto, y ya ves que hablaba así, sí. ceceando, ¿no? Sí. Y de la madre patria, y de bla, bla, bueno, pero sí era... Ahorita dices la madre patria y que decías del portugués de don Antonio Rodríguez. Acostumbrábamos cuando en ese otro México a hacer los gritos de independencia, la fiesta del 16 de septiembre, y como son cerradas, en las cerradas hacíamos la fiesta, ¿no? Y la adornábamos con farolitos y con banderitas y todo. Y un día pues le tocó dar el grito a Antonio Rodríguez desde el balcón de su casa, ¿no? Y fue muy curioso porque, imagínate, nunca perdió su acento. Portugués. Y entonces decía, viva los héroes que nos dieron patria, libertad. Hidalgo, viva. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Bueno, yo estoy hablando como portugués, como pero Pelé. bueno, pero sí, así hablaban, ¿no? Usó Pelé. Sí. Sí, viva México, viva México. Das clases, la Secretaría de Educación Pública te dice, oiga, de un curso de niños mexicanos que queremos descubrir talentos para el dibujo, para la pintura, para sensibilizar en las artes plásticas, en fin. ¿Te han convocado? No. ¿Has colaborado? ¿Tienes algún tratado sobre el dibujo, la pintura? No, y no creo tener vocación para eso, Yo creo que es algo muy requiere de un... Sí me gustaría ver que se desarrollaran y que no se quedaran con las ganas, y cuando puedo orientar a alguien que me dice, mi hijo dibuja o mi hija dibuja, ¿dónde crees que pueden ir? Pero, por ejemplo, hoy se les ocurre a las autoridades de esta ciudad decir, vamos a dar una clase de boxeo, invitan a un ex vicioso llamado J.C. Chávez, ¿no? Y les va a enseñar a dar un golpe, les va a enseñar a tirar un gancho, ¿no? J.C. Chávez, el sinaloense, que fue campeón de varias divisiones. Bueno, entonces, y se reúnen miles y creen que en esta media hora que el señor Chávez mezcla sus golpes ya fallidos al aire, con groserías y maldiciones, porque le salen del alma. Entonces, ¿por qué no convocar a niños que lleguen con su papel marquilla, su cartón, bueno, que se usaba papel manila y su lápiz HB1, de que los que vendían en Calpini, antes, no, ya todo eso desapareció, y dar unas clases, dar una gran clínica, le dicen ahora, ¿verdad? A una cátedra, harías no vale la pena estimular niños que en lugar de que anden en las canciones y en los corridos y en el baile para acá y para allá. ¿Cómo lo verías tú? Ahora que se va a renovar la presidencia de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, en estos días es la votación para elegir al nuevo presidente,
Ahí creo que sería el lugar, el espacio propicio para que llegaran las personas que tienen esa inquietud de aprender a dibujar y de... Por ejemplo, no se puede enseñar a hacer caricaturas. ¿Quién te enseña a hacer una caricatura? No, pero atraer, despertar vocaciones. Eso sí. Pues si nadie nos habla de los griegos, pues no vamos a enterarnos jamás de lo que del pensamiento griego que nos sigue normando, nos sigue ayudando a vivir. Eso sí, ahora pues llenar el Zócalo, no sé si se pueda con... Yo creo que con la convocatoria... Bueno, emularías a algunos personajes. ¿Qué tal si nos ponen... ¿Qué tal? No, alguna traba. Mejor no, yo creo que cada quien busque cómo hacerse de los conocimientos para ejercer el dibujo. Sí, yo estaría totalmente dispuesto, porque no me zafo de eso, ¿verdad? Y lo veo, por ejemplo, con mi hijo, que abrazó la misma profesión y no tuve que llevarlo yo de la mano a ningún lado. Para nada. Bueno, de hecho sí, cuando estudió en Francia, en la misma academia donde yo estuve, sí, pero yo creo que más se ha desarrollado y más ha aportado y más ingenio se le ha despertado él aquí con horas de trabajo. Claro. A eso me refiero, te va buscando. Ese trabajo te exige. Ese es como cualquier otro trabajo que requiere disciplina, esfuerzo, dedicación, tiempo, ¿no? Entonces, en Francia, ¿qué estudiaste tú? Fíjate que es lo que... es la vivencia más lo que te hace cuando vas a temprana edad y estás solo en un país donde se habla otro idioma, donde tú tienes que cuidarte y donde tienes que cumplir, te comprometiste de ir a estudiar, pues tus padres están haciendo un esfuerzo por enviarte, ¿no? Ajá. Y entonces ingresas a la academia, empiezas a darte cuenta cómo los otros dibujan, tienes la modelo, no sabes hacer las cosas, no sabes manejar los lápices, los carboncillos, y empiezas a ver cómo los demás, vas aprendiendo, vas haciéndote de todos esos elementos que son parte vivencias, parte las técnicas, los materiales. Y después solito, tienes que ir, la maestría la podrías lograr solamente con trabajo. ¿El artista se autocrea y se autorrecrea y se autoeleva? Sí, claro. Solitariamente. Solitariamente y puedes pertenecer a una... claro. Puedes ser parte de un gremio y puedes tener tu club de cuates, pintores o caricaturistas, ¿no? Como fue el club de caricaturistas o la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Pero tú mismo vas desarrollando tu estilo, ¿no? Puedes tener influencia, ¿no? De un caricaturista que admiras, o tomar un poquito de esto o el otro, pero llega un momento, a mí me pasó en la revista Siempre, cuando murió mi papá y me dijo, empecé a hacer la portada de la revista Siempre en lo que él estaba en el hospital en sus últimos meses de vida. Y entonces yo traté de mimetizarme para que no se sintiera la ausencia de mi papá en la portada. Entonces copiaba prácticamente su estilo, su trazo y tal y cual. Muere mi viejo desafortunadamente y don Pepe Pajés me invita a seguir haciendo la portada. Por eso permanecí ahí 13 años. 13 años. Y después y un día haciendo el trazo para hacer la portada, terminé la portada, la firmo y digo, chico, esto no parece portada de la revista Siempre. Ya había brincado, yo ya había tomado lo que me fue útil de mi papá, pero ya tenía yo mi estilo. Y entonces ya dije, pues, no se parece porque ya estoy haciendo lo que me toca hacer, ¿no? Eso, y es una tarea de tiempo, es una tarea de constancia. Sí. Es decir, no solamente de disciplina, si no se puede, no es de ocurrencia, ahorita voy a ser pintor y mañana voy a ser conductor de autos de carreras, ¿no? Y de congruencia, ¿no? Yo creo que también, de constancia, de congruencia, porque finalmente estás dando una opinión. Hábitos sanos, físicos. No sé qué tanto, o sea, más me inculcó mi papá, más que esos hábitos.
otros muy buenos también, pero sobre todo una especie de tabla de principios, de ética, de moral, de conducta, de decencia. Claro. Ese fue otro de los grandes aportes para mí, para mis hermanos, para la familia, y que yo trato también primero los asumí como propios también, y por otro lado, ya como padre, pues a mis hijos, y me da un enorme gusto ver que son gente que tiene esos principios, ¿no? No, pues eso es lo que ayuda mucho a un país para que también evolucione de forma favorable en cualquier ámbito, ¿no? Tener esos valores que le llaman, ¿no? Y este arte hace resplandecer esos valores que le importan a todos, hablando de nuestro país, a los mexicanos. Pues sí, te hace una persona genuina, auténtica, y a veces, pues desafortunadamente, te frustras porque te das cuenta que no todos los comparten, ¿verdad? Ajá. Había un caricaturista, ¿te acuerdas de Vic? ¿Cómo no? Que estaba con Saludowski, con Víctor Monjarás. Víctor Monjarás, Vic. Él acompañaba su caricatura. Era por el medio, pues, también Freire, que estuvo también, la ranita, porque así le decían. También pintaba muy bien, ¿no? Sí, cómo no. Y su nieta y otro nieto tienen genéticamente la carga de la ranita. Son muy buenos dibujantes también. Muy buenos. Sí. Freire. ¿Qué decían? No tan buenos como mi hijo, pero sí. No, todos son muy... Este gusto, humor, ¿no? Tuyo no puedes llevarlo a la literatura, no lo puedes llevar al teatro, decir, como Leonora Carrington. A mí me contaba el maestro López Tarso que Leonora Carrington hizo los telones de El Rey se muere. Sí. Y le acusaba a Jodorowsky de que se los clavó y se quedó con los telones, me decía López Tarso, ya en paz descanse. Tuve el privilegio de su amistad. Creo que Covarrubias también, ¿no? Hizo escenografías. A él no, pero de Carrington, que era más acá. ¿Nunca te ha llamado la atención en la escenografía teatral participar? ¿O no te han convidado? Pues no, creo que he ido avanzando eso en cachitos. Voy haciendo cuadritos y los voy poniendo así. Son varios, de repente se hacen unos mosaicos de caricaturas. Ajá. Como los que estaban ahí en el Poliforum Siqueiros, o en otro lugar, la cueva de Rodrigo de la Cadena, que también me pidió caricaturas, y se van llenando, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo ya con caricaturas y con las retraturas famosas estas, son murales. Ajá. Y entonces esos murales, pues ya son otras dimensiones, que vienen a ser las veces como de eso que dices tú, de una escenografía, son composiciones de personajes sobre todo, ¿no? Sí, porque en el caso del Carrington, pues, era una gran colaboración con la obra de que estaban representándose del Rey se muere, y la dirección de Jodorowsky, ¿no? Que en su tiempo revolucionó e impresionó mucho al México y a la propia Europa, con Arrabal, Fernando Arrabal, todo lo que hicieron por los 60s. Y en la televisión tampoco había un duelo de dibujantes, ¿verdad? Había un programa que se llamaba Duelo de Dibujantes, y luego mi papá hizo un programa efímero que se llamó Lápices Locos, con Rosas. Rosas. Trabajaba en Diario de la Tarde de Novedades, donde yo trabajé, y la actual directora de La Jornada también se formó ahí, como Rita Ganem y como Salvador Estrada. Entonces creo que trabajaba en un bar por las noches. ¿Quién? Y ponía Rosas. Rosas. Y decía cosas de Rosas. Y estaba muy de moda aquel Rosas en el bar. Rosas en el bar, sí. Así. Sí, Ramón Aguilar Rosas. ¿Así se llamaba? Sí. Ramón Aguilar Rosas. Sí. Pues sí, son más o menos de la generación de mi papá. Pero no tan intensos. Fue muy efímero o muy sutil, o no penetrando tanto como... Era un trazo más ligero. Todos tenían sentido del humor de una forma u otra, ¿no? Negro, amarillo, azul, rojo, pero todos muy, muy respetable cada forma de expresar su humor, ¿no? ¿Tú eres el primero en reírte? Cuando dices, qué bien me quedó, qué bárbaro, qué bueno soy, y te a veces hasta lloro. Cuenta. Pues de mis trabajos, de mis propios trabajos. Sí, tú frente a tu caballito, frente a tu cartulina. Qué bien pues sí me divierten. Ajá. Pero me divierte mucho más ver que otros se diviertan con mi trabajo, ¿no? Pero sabes que va a divertir.
Sí, sí se siente un poco que este está bueno. Mi papá me decía, esta caricatura es una caricatura o un cartón redondo. Claro. O sea, la cabeza va muy bien con el tema, con los personajes, está bien ejecutado y va a salir de justo peapa, en el momento. En el momento ¿no? oportuno. Sí. Y tú que eres periodista y que sabes todos esos tiempos y medir esos tiempos, sabes qué tan oportuno o no puede ser, o cuál es una primicia, y estás peleando que no te la ganen. Pero fíjate, volviendo a la caricatura en los periódicos, Sí. La tienes que hacer en la tarde. Sí. Luego la mandas al periódico y hasta vi- el día siguiente se publica. Sí. Ahora yo hago una caricatura, la subo a mi Instagram y ya está a los 10 minutos ya todo el mundo bueno, no todo el mundo, pero los que me siguen la ven. Pero, bueno, y es efectivo, pero es igual de efímera. Es más, así como su video de rápido también se va. ¿También se va? Yo creo que es más perdurable en el papel y en la opinión. Oye, ¿ya viste esto? Qué bárbaro. Sí. Bueno, en los cafés, bueno, ya no son como antes, Ay, tampoco querido los Miguel. cafés. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a un señor boleándose los zapatos con un periódico enfrente? Ya eso no se da, íbamos al Café La Habana y veías a la gente, toda mesa con su periódico, Con su periódico, señor periodista, y su bolero. Su bolero y su periódico. Los parques, yo que tengo aquí la fortuna de vivir junto a un jardín, Sí. un parque público, ya no veo a señor, los veo con su telefonito. Pero esos diarios, papel, Entonces no hay periódico. efecto, digo, pues nada como tener un libro. Yo no puedo estar sin un libro, no puedes irte ni siquiera. Hoy para prepararme de anoche, eran las 12 de la noche, estaba leyendo y me decía, tengo que levantarme a las 6 para estar arreglado, etcétera. No pongo despertadores ni lo pido por el teléfono, no, me voy a levantar a tal hora y lo hago. Y leo, tengo que leer. Yo no puedo leer en el teléfono, ni puedo leer, no. Y preferiría una máquina, me dicen a mí que le pego a la tableta como si fuera la Olivetti grandotota que teníamos en los periódicos. La vas a echar rápido. Pero es que, bueno, así sientes. Imagínate los grandes momentos. Hace poco entrevisté al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para este mismo programa. Ah, mira. Con él inauguramos la serie. Y es un hombre de un hermetismo, pero con ese hermetismo es de una elocuencia. Todo lo que te dice, creo que debería ser así. Dicho por él, esto debería ser así. Recuerda que a su padre le decían la esfinge de Jiquilpan, ¿no? Sí. Y que, Sí parecía la esfinge de Egipto. sí, bueno, porque además de ese rostro durísimo, impresionante del general, y que debe ser un personajazo, no tuve el privilegio de conocerlo. Guillermo Ochoa sí lo entrevistó, y Memo Ochoa, que es un gran reportero. Bueno, no se convocan esas tipos la gran emoción y se transmite en lo que tú haces. No puedes estar poniendo diversión en esta conversación y yo Petrin, sí, cómo no. Claro. Si te resulta aburrido, pues nada más me lo dices. Fíjate que ahorita que decías personajes, Sí, pues sí se han ido muchos, ¿no? sí. Quedan uno que otro así, le buscas y le rascas y encuentras, ¿no? Yo creo que debe haber muchos que no. Uno de ellos, por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿no? Ajá. Pero si te vas a la política, dices tú, a ver, ¿dónde están? Ajá. Buenos o malos, así, medios, macabros, o sea, ya ni siquiera esos malotototototes hay, ¿no? Ni tampoco las grandes figuras, ¿no? No distingues un gran orador. No, escritores, digamos, para no hablar de mi gremio, ¿no? Pero realmente a los que yo admiraba, a los que fueron mis maestros, ya se fueron. O sea, la escuela en la que yo me fijé y en la que me formé, pues ya no hay mucho dibujo académico como el que me gusta y como el que pretendo lograr, ¿no? Es apetecible la caricatura. Las personas dicen, ¿dónde está la caricatura de hoy? Sí. Y muchas veces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Un retrato, una retratura? Les explico lo que es retratura. Ajá. O una caricatura. No, la caricatura. La caricatura. O si me encargan algo para un hijo o una hija. Hazlo, mira, la caricatura les divierte, les llama la atención. Y se conserva por siempre ese momento en que se caricaturizó. Pues sí, porque mira, a diferencia con todo el cariño y el respeto que le tengo a los músicos,
pues una serenata pues dura lo que dura, ¿no? La hora del mariachi, ¿no? Claro. O del trío. Y después sí queda y puede quedar marcado por siempre, pero en el recuerdo, no tienes manera de echar claro. Un de exhibirla, y aquí quedó, ¿no? mira. Sí, ¿no? Y en cambio una caricatura, para bien o para mal, ahí están. ¿Y tú en cada caricatura vas todo? Ahí está siempre en cada caricatura Luis Carreño, Sí. para siempre. Sí. En alguna ocasión, Carlos Fuentes tuvo la gentileza y la amabilidad y la generosidad de dedicarme a un texto y donde desglosa muy bien lo que es la caricatura y el retrato que yo hago. Me lo dedicó, le pedí que me acompañara a una exposición en Francia, que me inauguró. Él estaba por allá y fue ahí. Pero antes me escribió ese par de cuartillas y ahí describe muy bien lo que es la caricatura y lo que se logra a través de la caricatura, o la caricatura que yo hago, ¿no? Y entonces habla de cómo puede uno decir, es que ese no soy yo, ajá, pero al mismo tiempo sí soy. Ahí estoy. Porque como yo no me reconozco, eso no quiere decir que no me parezca. Claro. Porque a lo mejor los otros me ven así. Es una cosa así medio rara y complicada, pero sí es por ahí el asunto. Entonces, hay que escudriñar mucho y durante mucho tiempo tu trabajo, tu genio y tu talento, querido Luis Carreño. Ha sido un placer platicar contigo aquí en el canal del Congreso, que reveles, buscarte cosas. Uno siempre quiere preguntar algo que no te hayan preguntado, pero que te pregunto la hora. Oye, tenemos muchos años de conocernos, querido Miguel, y de cultivar esta amistad. Y siempre en nuestras pláticas surge algo. Hay varias cosas que ya las hemos platicado en otras ocasiones, pero siempre brinca alguna cosa nueva. Gracias. Que tú no conocías de mí o que yo no conocía de ti. Y no sabes cómo te agradezco a ti y al canal del Congreso que hayan venido aquí a visitar mi estudio y poder tener esta charla contigo. Y por eso te decimos, mucho gusto en conocerte. El gusto es mío. Gracias, Luis Carreño. ¿Qué añadir a esta rica conversación con un artista, con un creador, con un hombre de familia, con un hombre que no pierde de ninguna manera su origen, el amor a sus ancestros, etcétera, 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 y que es un enamorado de la vida y del arte? Luis Carreño. Le convido a que nos siga aquí en Canal del Congreso. Soy Reyes Razo, servidor, y le invito a la próxima. Gracias, hasta pronto.